hermanos, porque Él está trayendo sanidad a mi cuerpo. Ya nada más me queda un poquito, así que si de repente veo que se me sale la saladita, hermano, ya sabe por qué. Ya sabe por qué traigo ahí una pequeña parálisis facial. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos. Ahí en el libro de Daniel, capítulo 3. Yo estoy seguro que la mayoría hemos leído este pasaje, esta historia. No la vamos a leer toda, pero todo el capítulo nos habla acerca de lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Amén, hermanos. Daniel capítulo 3, vamos a leer del versículo 1. Perdón. Daniel capítulo 3. Y vamos a leer el versículo 1 y luego nos vamos a brincar al 5. ¿Sí? ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 70 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y luego en el versículo 5, parte de las instrucciones, que todo pueblo, lengua y nación que al oír el son de bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zapoña y de todo instrumento de música, os postraréis y adoraréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiente. Por lo cual, al oír todos los pueblos el sonido de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zapoña y de todo instrumento musical, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. ¿Pero qué creen, hermanos? Pues le dijeron al rey que había un pueblo que no se ponía de rodillas. Y prácticamente pues le dijeron, ¿verdad? Y en el versículo 12, hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que han levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Y al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo, ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, si estás dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zapoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoráis la estatua que he hecho, porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiente. Y que Dios será aquel que os libre de mis manos. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Vamos a orar, hermanos, y vamos a pedir al Señor que nos bendiga. Padre Santo, añade bendición a tu palabra y unge mis labios, Señor, para hablar la palabra que conviene, Señor, necesaria para la edificación de tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Bueno, ¿y qué creen que pasó, hermanos? Cuando le dijeron, ¿sabes qué? No la vamos a adorar, no necesitamos ni siquiera responderte, porque el Dios nuestro, el Dios en el que creemos, tiene el poder para librarnos de tu mano y del horno de fuego. Pero si no lo hiciera, o sea, si Dios permitiera que nos lancen al horno de fuego y nos achicharremos ahí, de todas maneras, no serviremos a Dios.
¿Qué cree que pasó, hermanos? ¿Qué cree que hizo Nabucodonosor? Dijo, bueno, está bien, váyanse a su casa. No, dice la historia que ardió en ira, estaba enojadísimo. ¿Quién se atrevía a responderle de esa manera al rey? Y entonces ordenó que en ese mismo momento el horno lo calentaran 7 veces más y que los arrojaran al horno de fuego. Y en el momento en el que los arrojan, dice la Biblia, que los hombres que los arrojaron se quemaron de lo caliente que estaba aquel lugar. Y luego el rey va a supervisar, a ver qué está pasando, a ver si ya quedaron cenizas. Y nada, que ve a los 3 ahí caminando tranquilamente. Y luego se limpia bien los ojos y dice, oigan, ¿qué no metimos a 3? Sí, Sadrach, Mesach y Abednego. Dice, y entonces, ¿por qué yo veo 4? Y el último es semejante al Hijo de los Dioses. ¿Qué quiere decir? Que era algo glorioso, algo impresionante. Y cuando lo sacaron, dice la Biblia, que ni su ropa olía a humo. Y es maravillosa leer las historias bíblicas, hermanos. Es maravilloso. Y nos emocionamos y decimos, yo quisiera tener la convicción de estos hombres, yo quisiera experimentar esta clase de milagros. Pero sabe, si nosotros no estamos dispuestos a mantenernos firmes en medio de la prueba, nunca vamos a ver esta clase de milagros. Nunca. Siempre vamos a terminar doblándonos. Siempre vamos a terminar sometiéndonos. Y con la excusa de que Dios sabía que necesitaba el trabajo, Dios sabía que yo era débil, Dios sabía, siempre tratando de justificarnos. Pero este pasaje, hermanos, nos enseña cómo mantenernos firmes en la prueba. No vamos a hablar, hermanos, de nada excepcional, es lo que siempre hemos sabido. Pero que es importante que nosotros lo recordemos. Es importante que nosotros lo recordemos. Para que sepamos que el mantenerse firme no es privilegio de algunos. No está en el ADN de algunos y de otros. No. Todos tenemos la posibilidad de mantenernos firmes en medio de la prueba, porque todos en algún momento de la vida hemos enfrentado pruebas que desafían nuestra fe. Todos. En algún momento, hermanos, hemos tenido que decirle al mundo no. Y podemos sufrir desde un simple menosprecio hasta una pérdida grande, económica, familiar, qué sé yo. Yo recuerdo cuando era niño, hermanos, y que venía el Día de Muertos y que traigan una calaverita y que traigan esto para el altar. Mamá, nunca, no van a llevar nada de eso. Pero que me van a reprobar, que te reprueben. Y para mí que me dijeran que me reprobaran, hermano, será algo terrible, jamás en mi vida he reprobado. Presunción aparte. Pero los demás niños, los maestros, ahí viene el día de muerte. Elías no le pida nada porque nunca va a traer nada. Los bailables, las fiestas que hacían en la escuela y en la secundaria, que en la discoteca. Cuando estuve en secundaria formé parte de la mesa directiva de la secundaria, de los alumnos, y nos tocó organizar el evento, pero yo no fui. Y eso es algo a la mejor insignificante que usted diga. Pero hay otras cosas, hermanos, que si nosotros no estamos dispuestos a mantenernos firmes, el enemigo nos va a arrollar siempre. Y podemos ir avanzando muchas veces en nuestra vida, pero el diablo ya sabe, como dice el dicho por ahí, de qué pata cojeamos.
Ay, porque cuando más entregado estoy al Señor, cuando más estoy creciendo en mi vida espiritual, viene otra vez la misma prueba. Porque ya sabe el enemigo dónde vamos a tropezar. Ya saben. ¿Cómo mantenerse, hermanos, firmes en la prueba? En primer lugar, reafirme sus convicciones. No de por hecho. No de por hecho que por el simple hecho de decir, yo creo, en realidad lo creo. Estos hombres, hermanos, Sadrach, Mesach y Abednego, no improvisaron su fe. Ellos habían decidido obedecer a Dios. La prueba solamente reveló la profundidad de su convicción, de su fe. ¿Qué tan profunda es mi convicción? ¿Qué tan profunda es mi fe? ¿Qué tan profunda es la certeza que tengo de aquello que estoy creyendo? Y ahí hay 1000 ilustraciones, algunas cómicas, algunas más realistas, pero que finalmente nos hacen reflexionar. Cuentan en aquellos años que estaban en una iglesia, en un culto muy avivado, muy gozoso, y de repente entró por ahí un maldoso, una persona que en esos días de fiesta de Halloween andaba disfrazado de demonio, pero bien caracterizado, la cara fea y todo. Y se metió a la iglesia y para ver qué hacen estos hermanos. Y cuando lo empezaron a ver, el que estaba dirigiendo, luego, la sangre de Cristo tiene poder, te reprendo, diablo. Y luego los demás hermanos empezaron a voltear, y el diablito, el Señor seguía caminando, y los hermanos empezaron a salir despavoridos, unos se hicieron ahí en el rinconcito, se pusieron a orar, a reprender, y se acerca una viejita que quería salir corriendo, pero ya estaba viejita y estaba voluminosa, la gordita. Y nada más que no podía ni levantarse del banco, de la banca. Y le dice el señor disfrazado de demonio, ¿y tú qué? Dice, no me hagas nada, diablito, sabes que todavía te tengo aquí adentro, muy adentro. Y a veces así somos, hermano. Mientras podemos salir corriendo, qué bueno, y corriendo también se gana. Le dice Pablo a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. Pero hay ocasiones en que no podemos correr. Y tiene que suceder lo que dice Santiago, resistir al diablo, enfrentarlo y decirle, ¿sabes qué? No tengo miedo de lo que vaya a pasar. No tengo miedo de perder la vida, no tengo miedo de recibir el rechazo social, no tengo miedo de perder mi trabajo, no tengo miedo de perder una relación, no tengo miedo de esto, no tengo miedo de aquello, no tengo miedo de las circunstancias ni de lo que pueda suceder, porque yo sé bien en quién he creído y Él me puede librar y Él me puede bendecir y Él me puede dar más de lo que tengo en este momento, pero si no lo hiciera, de todas maneras me muero en la raya. Porque dijo el escritor de Hebreos, no somos de los que retroceden, sino de los que se extienden hacia adelante. Hay que estar preparados para la prueba. Mire, la preparación es la mejor arma. La preparación es la mejor arma para enfrentar al diablo. Hay quienes piensan que por el hecho de ser cristianos, ya no tienen de qué preocuparse. Más en este tiempo donde hay un evangelio tan pervertido, el evangelio de la prosperidad, del yo decreto, yo declaro, yo confieso, y hayan haciendo guerra, según ellos, espiritual con una espada invisible, espantando moscas nada más. Pero no es cierto. Jesús nos dijo, en el mundo, ¿qué, hermanos? Tendréis aflicción, pero confiad,
Yo he vencido al mundo. Y luego les dice cuando le van a prender a Jesús, dice, bueno, y si al árbol verde le hicieron esto, ¿qué no le harán a las ramas secas? Y luego dice, bienaventurado cuando por causa de mí os persigan, os critiquen, digan toda clase de mal, mintiendo. Entonces, ¿de dónde sacamos que por el hecho de ser cristiano siempre va a brillar el sol en mi vida y nunca va a haber problemas? No. Es más, el apóstol Pablo nos dice, no ignoréis, porque no ignoramos las artimañas del diablo. No ignoremos las artimañas del diablo, porque el diablo vino a qué, hermanos? A hurtar, matar y destruir. Y sabe una cosa, hermanos, siempre estamos en su mira. Siempre estamos en la mira del adversario. Siempre va a tratar de ponernos el pie. Siempre va a tratar de hacernos retroceder. Porque entre más estoy buscando a Dios, más llegan las malas amistades. Los que dan malos consejos. Los que... Esté preparado. Esté preparado para renunciar. Esté preparado a dejarlo todo. Porque aquel que ame más padre, madre, hermanos, familia, riqueza, más que a Cristo, dijo, no es digno. No podemos improvisar las convicciones. No podemos improvisar. ¿Qué pasaría si aquí en Juárez pasara lo que pasa, como por decir, en Chiapas? Que entran los católicos a la iglesia y golpean y matan a los cristianos o los zapatistas, ¿no? Y eso sucede, que no salen en las noticias comunes. O que pase como se me escapa el país África. Nigeria, donde matan miles de cristianos evangélicos y católicos, por la aplicación de la ley musulmana. ¿Soportaríamos? ¿O sucumbiríamos? Estos hombres le dicen al rey, no necesitamos responder. Mira, ahora sí que, mira cómo tiemblo con tus amenazas. Lo que tengas que hacer, hazlo ya. Si nos vas a meter al horno, métenos al horno. Pero no estamos perdiendo tiempo. Si te vas a esperar hasta que se escuche, Señor, no nos vamos a inclinar. No vamos a adorar tus dioses. No vamos a adorar la imagen que tú creaste. Ellos sabían que eso iba a suceder, porque desde que se dio el edicto de ley, hermanos, estaba dicho, el que no se arrodille va a ser echado al horno de fuego. Ellos lo sabían. ¿Acaso ignoramos, hermanos, las artimañas del diablo? ¿Acaso ignoramos que el enemigo va a buscar una y mil maneras de apartarnos de Dios? Por eso dice el apóstol Pablo, pero ¿quién nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro? ¿Tribulación? No. ¿Angustia? No. ¿Persecución? No. ¿Hambre? Tampoco. ¿Cuchillo? ¿Peligro? ¿Espada? ¿La vida? ¿La muerte? Nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Pero esté preparado para la batalla. Esté preparado para la prueba. Porque si no está preparado, si usted piensa que la vida es un paseo por el campo, cuando venga el enemigo lo va a encontrar desarmado. Yo me acuerdo en aquellos años, no sé, ahorita como le digan a los niños, porque ya casi no les puede decir uno nada. Pero cuando iba uno a la escuela y que no llevaba lápiz, y luego le decía a la maestra, maestra, no tendré un lápiz que me preste. ¿Qué le decía a la maestra? ¿Qué soldado va a la guerra sin fusil?
¿Qué soldado va a la guerra sin fusil? Y uno dice, lápiz, fusil. No, pues a lo que venimos. Esté preparado para lo que venimos. Tenemos que prepararnos. Tenemos que analizar todos los días, hermanos, en nuestra oración. Fortaléceme, Señor. Yo sé que va a haber pruebas. Si no las tengo ahorita, sé que el día de mañana o pasado va a haber pruebas. Fortaléceme para que yo pueda resistir. En segundo lugar, hermanos, ¿cómo mantenerse firme ante la prueba? Confíe en Dios. Confíe en Dios, aunque no vea resultados. Los jóvenes hebreos, hermanos, sabían que Dios podía liberarlos del horno de fuego. Pero, fíjese lo maravilloso, pero también aceptaron que si no lo hacía, ellos iban a permanecer. Muchas veces le decimos al Señor, Señor, ¿qué te cuesta? Se los he dicho muchas veces, ¿no? Señor, ¿qué te cuesta? Tú conoces mi necesidad, tú conoces mi problema. ¿Qué te cuesta hacerlo? Una palabra tuya, Señor, y cambiaría mi mundo entero. Pero a veces Dios no quiere cambiar nuestro mundo entero. Quiere cambiarnos a nosotros. Dios quiere que atravesemos por el valle de la sombra de la muerte, porque es ahí donde más se fortalece nuestra fe. Es ahí donde lo conocemos de una manera más maravillosa. Es maravilloso conocer al Dios que provee. Es maravilloso conocer al Dios que sana. Es maravilloso conocer al Dios que hace prodigios, que abre manantiales en el desierto, que hace caer pan del cielo. Pero también necesitamos conocer al Dios que sana el corazón, al Dios que conforta, al Dios que dice, no te dejaré ni te desampararé, estaré contigo todos los días de tu vida. El que nos dice que incluso la muerte es solamente un paso para estar todavía más cerca de Él. Estos jóvenes, hermanos, estaban dispuestos. No lo habían visto. Sabían que Dios era poderoso para hacer maravillas porque es Dios. Pero dijeron, pero si no nos libra, no vamos a renegar de Dios, ni nos vamos a arrodillar. La fe madura, hermano, no pone condiciones. Señor, yo te sirvo si tú haces esto o haces aquello o haces más allá. No. La fe madura dice, Señor, yo te sigo porque sé quién eres. Y que todo lo que haces es perfecto. Todo lo que haces tiene un propósito. En tercer lugar, hermanos, ¿cómo mantenernos firmes ante la prueba? Recuerde, no estás solo en el horno. No estás solo en el horno. Dios, hermanos, no siempre va a evitar que seamos lanzados al horno. Pero siempre va a ir con nosotros. Lo dijo en Isaías. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo soy Jehová tu Salvador. Sí va a haber ocasiones en que no solo la lumbre nos va a llevar a los aparejos, nos va a llenar completamente. Pero él dice, pero yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Y luego a veces nos ponemos en el plan del profeta Elías. De sufrir y decir, Señor, solo yo he quedado, yo soy el único que te soy fiel, Señor. Ya todos se doblaron de rodillas ante los Baales y lo han adorado. Y el Señor le dice a Elías, ¿no es cierto? Todavía hay 7,000 varones fieles que no han doblado su rodilla. No estamos solos. ¿Usted cree que está sufriendo por causa de Cristo?
Hay otros en su condición y hay otros peor que usted. Hay otros que están soportando realmente algo más. Dijo ahorita Jehú en la escuela dominical, ¿verdad? Cuando mataron al hijo del evangelista Gigi Ávila. Hicieron el juicio y lo condenaron. Él se acerca y le dice, pero yo te perdono. ¿Se imaginan lo que significa eso? Significa que es ver cara a cara al asesino de aquello que es lo más preciado que hay en la vida de un hombre y una mujer, la vida de su hijo. Y luego te va a decir la conciencia, no son palabras, no fue para la foto. Tú mataste a mi hijo, pero yo te perdono. ¿Se imagina? Y a veces nosotros no queremos perdonar. Aquel que nos hizo una mala cara, aquel que nos decepcionó en alguna ocasión. Cuando piense que es el único que está sufriendo, cuando piense que es el único que está en esa condición, recuerde, no está solo en el horno. No solamente Dios está con usted. Hay muchos creyentes alrededor del mundo que están enfrentando las mismas crisis o mayores que las que usted está atravesando. Una ocasión, y ya siendo pastor, se lo platicaba con un pastor. Tenía poquito de haber iniciado el pastorado y ya tenía algo así como 10 años de pastorado. Íbamos platicando experiencias bonitas. Y usted sabe, hermanos, cómo de una cosa se pasa y empezamos a platicar experiencias dolorosas en el pastorado. Y le platicaba aquella vez que una hermana me cerró la puerta en la cara. Y le platiqué de aquella ocasión en que otro consiervo, qué sé yo, y varias cosas. Yo iba manejando y le iba a contar. ¿Y cómo sigue siendo pastor? Si a mí me hacen eso, yo dejo el pastorado. Bueno, a lo mejor ahorita sí, pero son procesos, son pruebas. Momento en el que vaya un quinto y decimos, Señor, yo te sirvo. Y nos tenemos que pasar por ese valle de escasez, pero confiados en la promesa de que no he visto un justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Y si no hay para comer, ayunamos en el nombre de Cristo. No estamos solos en el proceso. No estamos solos. Hay un cuerpo de creyentes fiel que está caminando y aparte, Dios está con nosotros. La presencia de Dios se manifiesta poderosamente en medio de la prueba. Mira, hermanos, cuando conocemos más a Dios, no es en el momento de la abundancia, no es el momento cuando todo va bien, no es en el momento de la salud, no es en el momento de... No, cuando más conocemos a Dios, es cuando estamos en el horno. Es cuando estamos en la prueba. Ahí está Job, hermanos. Él había sido un hombre fiel, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero Dios permitió que vinieran unas pruebas terribles. Y Job no entendía, pero se aferró a su fe. Yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo me levantará. Yo sé, tengo esta convicción. ¿Por qué me pasa esto? No sé. Si la palabra de Dios dice que a los rectos les va a ir bien. Y yo he sido recto. No entiendo. Pero sé que Dios tiene un propósito. Y al final, hermanos, nos dice la Biblia que Job tuvo que confesar. Yo pensaba que te conocía. Yo pensaba que sabía de ti. Pero te conocía de oídas. De lo que la gente cuenta. Del testimonio de otros. Pero hoy mis ojos te ven. Pero hoy tengo un conocimiento más íntimo de ti. Gracias a ese doloroso proceso. Gracias a esa experiencia tan devastadora.
pero conoció mejor a Cristo, conoció mejor a Dios. La mejor forma en la que nosotros podemos conocer a Dios no es en la abundancia, no es cuando todo está bien, es cuando todos nos dieron la espalda, es cuando nuestra vida peligra, es cuando las cosas se ponen mal. Y voltea a ver y se da cuenta que uno no está solo, Dios está con él. Y no le queda más que abrazarse a Él. Y juntos pasaremos este vendaval, juntos pasaremos esta tormenta, juntos pasaremos esta tribulación y escuchar la voz del Señor que nos dice: no temas ni desmayes, porque yo estoy contigo, no te sueltes, porque yo nunca te voy a soltar. Y entonces no importa la prueba, y entonces no importa que veamos el fuego ardiendo por todos lados, no estamos solos, Dios está a nuestro lado. Y luego algo maravilloso para mantenerse firme en medio de la prueba. La prueba se convierte en un testimonio. La prueba, hermanos, se convierte en un testimonio para otros. Cuando estuve internado, hermanos, por COVID, me hicieron una encuesta después de que ya cuando ya estaba recuperando. Y me decían, ¿cuál era su mayor miedo? El estar grave. ¿Era la muerte? No. ¿En serio no? Y no era temor. Lo único que yo sentía es que no me había podido despedir bien de mí, en dado caso. Y me hicieron otra serie de preguntas. Y al final, cuando ya salí, escribí por ahí, y lo traigo por aquí. Esto viví. Esto lo viví, yo la atravesé. Que no podía respirar. Sentí todo lo que era la enfermedad. Esto yo lo experimenté. Y puedo decir que Dios fue real en cada paso. Y puedo decir que no solo estoy vivo por su misericordia, sino que si aún me hubiera muerto, hubiera sido por su misericordia. Y cada cosa, cada momento difícil, doloroso, cada pérdida, hermanos. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 10, y todo lo que vivieron aquellos al salir de Egipto y su peregrinar por el desierto y la nube de gloria sobre ellos, es testimonio para nosotros. Lo que pasamos, hermanos, se convierte en un testimonio que glorifica el nombre de Dios. La fidelidad de los jóvenes, hermanos, glorificó a Dios delante del Rey. Cuando permanecemos firmes en la prueba se convierte en un testimonio. Y aún los enemigos lo reconocen. Decía la reina de Alemania: yo temo más a la oración de Martín Lutero que a un ejército en la puerta del castillo, que a un ejército enemigo en la puerta del castillo. Y no quería a Lutero, porque Lutero era el reformador y ellos eran católicos. Pero aún los enemigos reconocen la convicción, la fe, el testimonio. Permanezca firme, hermanos. Dice el apóstol, porque no nos ha sobrevenido algo extraordinario. ¿Por qué os asombráis cuando llega el fuego de la prueba? Porque si aún el oro, que es perecedero, tiene que ser probado por el fuego para quitar impurezas, ¿cuánto más vuestra fe? Para que una vez probada salga pura como el oro. Pero mire, yo ayer vi por ahí algo que me interesó mucho. Al oro, hermanos, solamente lo funde. Y con el puro calor, hermanos, toda la escoria sube. Y el oro se queda abajo. Ya nada más limpia la escoria y queda el oro puro. Pero el acero, hermanos,
es todavía más terrible. El acero no se funde. ¿Se ha visto que le pegan? Porque el acero está mezclado, como todo mineral, como todo metal, con otras cosas. Y cuando lo calientan y se pone al rojo vivo, hermano, se empiezan a hacer como burbujas dentro del hierro, del metal, donde están la escoria. Si nada más le dieran forma así como está, se puede, pero va a ser débil, va a ser inútil. Entonces le dan golpes. ¿Se ha visto que cuando golpean saltan cosas? Es la escoria. Es lo que no le sirve al hierro. Y yo decía, qué necesario es no solamente pasar por la prueba, sino recibir el toque de Dios, el yunque de Dios, para sacar las escorias. Porque hay veces que pasamos por la prueba, una y otra y otra y otra, y no aprendemos. Y no crecemos. Y la prueba es para avanzar. Podemos permanecer firmes, hermanos. No nos ha sobrevenido algo que no sea humano. Usted podrá decir, hermano, pero es que usted no ha vivido lo que yo he vivido. Claro, yo no he vivido a lo mejor lo que usted ha vivido, pero hay miles de creyentes que vivieron eso y más. Y hay una gran nube de testigos que pueden decir, sí se puede, sí se puede. El fuego, hermano, no destruye al fiel. El fuego no destruye al fiel, lo revela, lo evidencia, dice, este es fiel. Mantenerte fiel es posible porque Dios camina con sus hijos, aunque estemos en medio del horno de fuego. Póngase de pie, hermano. Yo invito a venir a este lugar. Y si siente que está atravesando por pruebas, o si está atravesando por alguna dificultad, y de pronto quiere rendirse, y quiere decir, la vida era más fácil antes que no conocía a Dios. La vida era menos compleja. Tienes razón, pero no era mejor. La mejor vida está en Cristo. La mejor vida está con Él. Y las pruebas forman parte de nuestra vida. Forman parte de nuestro diario desarrollo, crecimiento. No podemos avanzar, no podemos crecer si no somos probados. No podemos ir más adelante, no podemos ser luz a otros que vienen detrás de nosotros si nosotros no superamos la prueba que estamos atravesando. Y no estamos solos. No solamente hay una gran cantidad de creyentes que han vivido y viven cosas semejantes o aún peores que las que nosotros atravesamos. Pero lo más maravilloso es que Dios está a nuestro lado. Pero lo más precioso es que Dios no nos desampara, no nos deja. Él está a nuestro lado. Y Él ha prometido acompañarnos y capitanearnos aún más allá